Hola, buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria 79 República de Chile. Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes por este medio a través de un video explicativo. Continuaremos con nuestros aprendizajes esperados y todo lo que hemos visto de este ciclo escolar. Bien, nuevamente vamos a presentar nuestro trabajo con el cual estaremos trabajando las semanas del 15 al 19 de noviembre del año en curso. Nuestro tema es la conquista. Estoy presentando en este momento nuestra ficha meta. Enseguida, nuestro aprendizaje esperado identifica las características del proceso de conquista militar en otras regiones, las herramientas, el aprende en casa, aquí vienen los canales, y coloco el libro de texto en forma de link, por si no lo tenemos de forma física. Antes de avanzar con nuestra ficha y la explicación de qué es lo que tenemos que hacer en ella, vamos a colocar nuestros antecedentes, nuestro panorama sobre cómo se lleva a cabo la conquista, cómo surge, por qué surge. Recordemos que el último tema que estuvimos exponiendo, que estuvimos aprendiendo, fue la Triple Alianza y los señoríos independientes. Les recuerdo que la Triple Alianza fue una alianza que se llevó a cabo por la cultura mexica, es decir, Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. Esto sirvió o funcionó principalmente para tener una política dentro de la región conocida como Mesoamérica. La razón por la cual la Triple Alianza empieza a tener poderío es principalmente para proteger a los señoríos de las invasiones bárbaras. Esto tenía que ser a cambio de algo, no era de a gratis recibir esta protección. ¿Qué es lo que tenían que hacer los señoríos? Principalmente los señoríos tenían que dar un tributo, rendir tributo a la Triple Alianza. Por medio de especie, ustedes ya conocieron qué productos daban a cambio. También tenía que ser materia prima, por ejemplo, el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, una infinidad de productos que daban los señoríos que pertenecían a la Triple Alianza. Algunos fueron sometidos, otros no fueron sometidos, fueron señoríos independientes. Recordemos que no todos fueron sometidos. ¿Por qué? Pues porque tenían esta independencia económica, se podían abastecer ellos mismos con sus propios productos, aunque la cultura mexica les hiciera un bloqueo, no fue necesario pertenecer a la Triple Alianza, porque ellos tenían maíz, chile, calabaza, todos estos productos que se abastecían dentro de su región. ¿Quiénes fueron los principales señoríos independientes que no pertenecieron a la Triple Alianza? Los principales fueron Huejotzingo y Tlaxcala. No olvidemos este último nombre, Tlaxcala, este señorío. Este señorío fue independiente. ¿Qué ocasiona la Triple Alianza en el posclásico con su vida política? Principalmente ocasiona fracciones, ocasiona división dentro del territorio conocido como Mesoamérica, y que entre los señoríos provoquen guerras, guerras que se les llaman guerras floridas y que funcionaban principalmente también para tomar prisioneros y estos prisioneros poderlos ofrecer hacia sus dioses como sacrificio, en ofrenda hacia cada uno de ellos. ¿Qué ocasiona en la sociedad del posclásico? Descontento, principalmente descontento. Estaban cansados de la Triple Alianza, de su poderío, de seguir eh, órdenes de la cultura mexica principalmente. Todo esto se va a seguir originando, se va a seguir desarrollando. Y obviamente a la llegada de los españoles, pues se van a dar cuenta que entre ellos mismos, pues no tienen buenas relaciones. Hay fricciones dentro de cada uno de los señoríos, y principalmente por el descontento social que tenían en contra de la Triple Alianza. Esto fue la Triple Alianza, esta es una de las causas por las cuales se logra rápidamente pues una conquista con la participación, con la alianza de los indígenas hacia los españoles, pues logran vencer a la Triple Alianza, principalmente quien iba a la cabeza de esta política. ¿Quién es la cultura mexica?
se viene abajo, pero antes de llegar a la conquista, ¿cómo es que los españoles descubren este territorio? Recordemos que en España, en el continente europeo, se estaba viviendo o ya estaban más que nada por concluir una edad conocida como Edad Media. Ya estaba acabando, eran finales de la Edad Media. Sabemos que la Edad Media para historia universal es un proceso de obscurantismo. ¿Qué es el obscurantismo? Cuando la iglesia tiene el poder totalmente sobre la sociedad y no deja que haya un avance científico, tecnológico, no permite que el hombre se haga preguntas del por qué el universo, por qué el día, por qué la noche, por qué tenemos estaciones, por qué existe tal clima, una infinidad de preguntas que limita la iglesia principalmente para tener controlado al hombre. Esto significaba que económicamente la iglesia iba a tener pues todo el poder principalmente. Al no existir esto, en la Edad Media se tenía la creencia de que el planeta era plano y que en algún momento de alguna navegación, el barco se podía ir al abismo, podía llegar al límite y caer. Por ello, las principales embarcaciones, las principales navegaciones eran en las costas, no iban más allá del horizonte porque tenían esta creencia. Pensaban que se iban a ir al abismo. Imagínense pensar que la Tierra fuera plana. Sin embargo, con las observaciones de otras personas, con científicos, obviamente todo esto a escondidas de una institución conocida como la Santa Inquisición. Sabemos que la Santa Inquisición arrasaba con cualquier persona que no obedeciera a la iglesia. A estas personas se les llamaban herejes, que iban en contra del pensamiento de la iglesia. Por ello, todos estos escritos sobre que el sol era el centro del universo y no la tierra, tuvo que ser a escondidas de la iglesia principalmente para que no fueran descubiertos. Sin embargo, estos escritos que se dieron en algún tiempo fueron descubiertos por Cristóbal Colón, un personaje muy importante, el cual es quien tiene esta teoría de que la Tierra no era plana, sino redonda, una forma geoide, es decir, achatada en los polos. ¿Y por qué se da la tarea de hacer esta investigación? ¿Por qué descubre estos escritos? Pues porque los reyes católicos lanzan una convocatoria en donde se busca o pretenden buscar nuevas rutas de comercio. Estas rutas de comercio tenían que ir a parar hacia la India, hacia este país actualmente. No podían pasar vía terrestre porque se encontraba en ese momento un imperio, el imperio turco otomano, que en algún momento fue ocupado derrocando a la cultura romana. Es decir, todo el espacio que hay en el mar Mediterráneo, todo alrededor, estaba ocupado por este imperio, el cual no permitía que existiera un intercambio comercial con el continente europeo y países o reinos más bien del Medio Oriente, como por ejemplo con China. España le interesaba los productos que empezaba a generar China, como la porcelana, la pólvora, el papel. Todos estos elementos tenían que comprarlos y sin embargo no se podía en ese momento por este imperio que estaba realizando este bloqueo. Los turcos otomanos comentaban con los españoles, si tú quieres tener comercio, tienes que pagarme a mí para que puedas pasar. Se tenía que ver beneficiado principalmente los turcos otomanos. No les quisieron declarar una guerra a los españoles, principalmente porque fue un imperio muy organizado militarmente, que sabían que iban a perder los españoles. Por ello, los reyes católicos, Isabel y Fernando, deciden lanzar una convocatoria en donde expiden que quien localice, quien pueda encontrar nuevas rutas de comercio, obviamente se le va a gratificar. Para ello, existieron muchas personas que se lanzaron ante esta convocatoria, entre uno de ellos fue Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón decide navegar con esta idea de que, de que la Tierra no era plana, sino redonda. Algunos lo acusan de loco, otros, pues sí lo apoyan, como en el caso de Fernando e Isabel. Por lo tanto, van a costear todos los gastos que conllevan, pues, estos viajes. ¿Por qué? Porque ¿cuántos viajes va a realizar Cristóbal Colón? Son 4 viajes en total. Es así como tendremos el descubrimiento del continente americano, con la idea de navegar y de llegar a la India, principalmente en búsqueda de rutas, de una nueva ruta de comercio. El primer viaje se lleva a cabo de 1492. Él sale en 1492, zarpa del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Las naves Santa María, Pinta y Niña. Pero ¿cuál va a ser la sorpresa? Él tenía la creencia de dar la vuelta al continente europeo y llegar a la India. Sin embargo, no tenía noción todavía al 100% de qué expansión tenía el continente africano. Se desvían y en lugar de llegar al continente asiático, pues llegan a un continente nuevo, obviamente sin saberlo. Cristóbal Colón llegan un 12 de octubre de 1492, zarpan, y es ahí donde ellos empiezan a explorar esos territorios. Principalmente Cristóbal Colón únicamente se va a dedicar a explorar las costas de este continente que no sabía que era uno nuevo. Él creía que había llegado a la India. Por ello, cuando ve a los indígenas, el nombre correcto con el cual nos tenemos que dirigir, él les dice indios. ¿Por qué? Porque creía o tenía la, este, la creencia de haber llegado a la India. Bien, cuando regresa Cristóbal Colón, regresa a España en el año 1493, recibiendo muchos regalos, llevando nativos de este continente y todos los regalos con los cuales los reciben los indígenas, creyendo que eran personas, eh, que eran dioses principalmente. Ellos tenían esa creencia, los indígenas, que eran deidades. Por ello les dan o les otorgan estos regalos. Al entregarles oro, despiertan más la avaricia. España llega nuevamente con los reyes, muestra la evidencia de que había llegado a un sitio, de que se había podido navegar y de que no se había ido al precipicio, y nuevamente mandan nuevamente a un segundo viaje. Este segundo viaje se lleva a cabo de 1493 a 1496. Zarpó de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, llegó a las Antillas, descubre la Dominica, María Galante, Guadalupe, Antigua, y bautiza en la isla española. Este es su segundo viaje. Tendremos un tercer viaje por Cristóbal Colón de 1498 a 1500. Zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498. Descubrió la isla Trinidad, llegó a Venezuela y el Orinoco. Un cuarto viaje, que es de 1502 a 1504. Zarpó de Cádiz el 9 de mayo de 1502. El 5 de junio llegó a Martinica y luego a Honduras. Exploró las costas de Nicaragua y Costa Rica. Estos serán los viajes de Cristóbal Colón. Él muere sin saber que había descubierto un territorio, muere con la creencia de que había llegado a la India, de que por lo menos su teoría pues se había fundamentado con estos viajes que había hecho, que había realizado. Sin embargo, no sabe o muere más bien con la idea de que no había descubierto un territorio más. Hubieron regiones descubiertas en los viajes menores. No solamente existieron los viajes de Cristóbal Colón, sino al saber que sí se podía navegar, de que la teoría de Cristóbal Colón era cierta, pues decidieron mandar a más viajeros, más exploradores. Existieron viajes menores como el de 1499, 1501, de Américo Vespucio, viaja por las costas de América del Sur y comprueba que las tierras pertenecen a otro continente y no a las Indias. Por este descubrimiento, actualmente nuestro continente pues hace referencia a su nombre, es decir,
América, por Américo Vespucio. Se los dejo a criterios de ustedes si creen que haya sido justo o en realidad debería de haber llevado algún elemento de Cristóbal Colón hacia nuestro continente. Bien, continuemos. 1500, Pedro Álvarez Cabral, Portugal, recorre las costas de Brasil. 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico en Centroamérica. 1520, Fernando de Magallanes descubre el estrecho que hoy lleva su nombre y atraviesa el Pacífico. Al morir en Filipinas lo sustituye Juan Salvador Elcano. Estos son los viajes menores que se llevan a cabo en el continente americano. Las primeras expediciones europeas a tierra firme en América fueron las siguientes. En 1497, Juan Caboto, Inglaterra, llega a la península de Labrador. En 1510, Diego de Velázquez conquista Cuba y es nombrado gobernador. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba explora territorios mesoamericanos, Playa del Carmen, Cozumel, Yucatán y Champotón. En 1518, Juan de Grijalva explora hasta la región del río Pánuco y 1519 Diego de Velázquez elige a Hernán Cortés para llevar a cabo la conquista de nuevos territorios. Diego de Velázquez, siendo gobernador en Cuba, es quien va a dirigir todas estas exploraciones, nombra a una de ellas para Hernán Cortés. Veamos qué es lo que ocurre con esta exploración llevada a cabo desde Cuba. En vísperas de la llegada de los españoles a México, se encontraba en su esplendor la dominación mexica en Mesoamérica. No obstante, existían problemas internos que serían aprovechados por Hernán Cortés para la conquista. Estos problemas, recordemos que tienen un nombre y se llama la Triple Alianza. El descontento que ocasionó con los señoríos y que obviamente ya no iban a permitir pues seguir bajo las órdenes, bajo la política de esta alianza que se logró por Tlacopan, Tenochtitlán y Texcoco. Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, quien después de elegir a Hernán Cortés para la expedición de conquista, tuvo problemas personales con él y decidió retirarle su apoyo. Cortés zarpa apresurado de Cuba el 10 de febrero de 1519 con 11 barcos, cañones, perros de caza, caballos, y soldados como Pedro de Alvarado, Alonso Hernández, Puerto Carrero, Francisco de Montejo. Llega a Cozumel, encuentra a Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, sobrevivientes de una expedición anterior, se dirige a Chapontón y luego a Tabasco, donde se enfrentó a los nativos y en señal de paz recibe regalos, entre ellos a varias mujeres que parten entre sus capitanes, incluía la Malinche, quien con Jerónimo de Aguilar fueron sus intérpretes del maya y náhuatl. Después de costar el Golfo de México y de diversos enfrentamientos con los indígenas, llegó a San Juan de Lúa, Veracruz. Allí llegaron mensajeros de Moctezuma Xocoyotzin. Ya tenía presencia, empezaban a tener aquí a figurar la cultura mexica como tal. Habían sido enterados de que habían llegado personas extrañas y que ellos tenían la creencia de que era el regreso de Quetzalcóatl. Con ricos regalos, confundieron, lo confundieron con Quetzalcóatl. Esto despertó la ambición de Cortés, quien decide marchar hacia Tenochtitlán. Previo a lo anterior y con la finalidad de quedar sujeto y jurídicamente a la autoridad del rey y dar legalidad a su empresa, funda el primer ayuntamiento y cabildo al que nombró Villarrica de la Veracruz el 5 y 10 de julio de 1519, donde fue nombrado gobernador, capitán y justicia mayor. Es el nombre que le dan a Hernán Cortés y como le dan mayor peso para que no le pueda pasar algo por el descontento que había tenido con Diego de Velázquez. Para evitar diserciones, desmantela sus naves en su ruta hacia Tenochtitlán. Recibió aliados como los tlaxcaltecas y otros pueblos que estaban en contra de los mexicas. En Cholula, Alvarado realizó una gran matanza de indios para intimidar y demostrar todo su poder de los españoles.
Recordemos que los tlaxcaltecas fueron un señorío independiente y que no recibían órdenes de la Triple Alianza. Al ver esto, Hernán Cortés se logra aliar con los tlaxcaltecas, prometiéndoles que ellos iban a ser los próximos gobernadores, los próximos que iban a tener el poder en todo el territorio mesoamericano. Ellos, engañados, aceptan y es así como se lleva a cabo la conquista. Moctezuma Xocoyotzin recibe a Hernán Cortés en Tenochtitlán y es hospedado en el palacio de Atzayacatl. Meses después tomó prisionero a Moctezuma Xocoyotzin y enfrenta en Zempoala a las fuerzas de Pánfilo de Narváez, enviado por Diego de Velázquez para someter a Cortés. Recordemos que Diego de Velázquez había suspendido la expedición por el descontento que habían tenido con Hernán Cortés. Sin embargo, él decide lanzarse y le tienden una emboscada en Zempoala con Pánfilo de Narváez, quien los logra derrocar. Hernán Cortés resulta victorioso, dejando a Pedro de Alvarado para custodiar al apresado Moctezuma ante el temor de ser atacado. Alvarado ataca a los nobles durante una celebración religiosa conocida como la Matanza del Templo Mayor. Cortés triunfa sobre Narváez y a su regreso se entera de los enfrentamientos con los mexicas debido a la matanza en el Templo Mayor. Quizá fue un error por parte de Pedro de Alvarado el tener miedo ante la sociedad mexica y actuar de esa forma, aprovecharse de la celebración que tenía la cultura mexica en el Templo Mayor y organizar allí una matanza. ¿Por qué? Pues porque iba a generar descontento principalmente. Ante lo sucedido, los mexicas se sublevan y no aceptan la llegada del conquistador. Moctezuma, por órdenes de Cortés, trata de controlar a los mexicas, quienes atacan con piedras a Moctezuma y lo matan. En su lugar, eligieron a Cuitláhuac, quien logra expulsar a los españoles, sufriendo bajas considerables. Son perseguidos, huyendo por la noche, lamentan su derrota. Así se le conoce a este episodio como la Noche Triste. Se va rumbo a Tlaxcala, en donde reorganiza su ejército y construye navíos para atacar la Gran Tenochtitlán. En 1521 Cortés sitia Tenochtitlán. Muere Cuitláhuac de Viruela, quien es sustituido por Cuauhtémoc. Después de meses de resistencia, el tlatoani mexica decide huir de la ciudad y reorganizar la defensa desde otro punto. Sin embargo, fue descubierto y capturado, concluyendo la conquista de Tenochtitlán y todo el señorío de Mexica. El último tlatoani que defendiera la ciudad sería Cuauhtémoc en 1521, terminando así la época del México prehispánico. Con este hecho, se registra históricamente el inicio de la colonia española el 13 de agosto de 1521 a la caída de Tenochtitlán. Es así como se inicia una nueva época conocida como la época colonial o virreinal, que dura aproximadamente 300 años bajo el mando de la corona española. Esto fue la conquista. Enseguida continuamos con la explicación de nuestra ficha meta. Para comenzar, lee las siguientes lecturas en donde se conserva el lenguaje original del texto. Con base en ellas, contesta el cuestionario. Te presento dos extractos de texto. Aquí tenemos uno con una imagen al lado que hace referencia a la llegada de los españoles. Enseguida otro texto igual hace referencia a la conquista principalmente de los españoles conforme también con el apoyo de los indígenas. Estos dos textos son dos versiones que tú tienes que leer y que te estoy brindando en este momento para que tú tengas noción de cómo fue la versión de los españoles, cómo vieron ellos la conquista, cómo fue la participación de los indígenas para ellos, y la otra versión de los indígenas, cómo fue todo este proceso de conquista que hizo Hernán Cortés
a partir de 1519, perdón, y que se logra la conquista en 1521. Hay que leerlo, hay que analizarlo y reflexionarlo para poder reforzar nuestro conocimiento. Te invito a realizar las actividades que se describen a continuación. Observa el video explicativo, el texto anterior. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 1. Escribe dos semejanzas que encuentras en ambos textos. 2. Anota dos diferencias que encuentres en las lecturas. 3. ¿Ambas versiones se contradicen o se complementan? ¿Por qué? ¿Cuál rechazarías tú y por qué? Y por último, construye tu versión de la conquista. Ya con toda la información, con la explicación, con la lectura que tú hiciste, tienes ya tú tu propia visión, puedes generar tu propio juicio crítico para poder resolver y construir tu versión de la conquista. Te puedes hacer la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si los indígenas hubieran estado unidos, que no hubiera existido este descontento y a la llegada de los españoles, pues los hubieran combatido? ¿Cómo seríamos en nuestra actualidad? Crea tú tu versión sobre la conquista, ¿de acuerdo? Tú crea, tú inventa el final probablemente también de la conquista, qué hubiera pasado. A lo mejor si Diego de Velázquez hubiera detenido a Hernán Cortés en esta expedición que ya había cancelado en un momento. Sin embargo, Hernán Cortés desobedece a Diego de Velázquez y se lanza a la conquista por la avaricia, por esta ambición de tener territorio y dinero. Con esto concluimos nuestro reforzamiento y para concluir nuestra ficha meta, para terminar en familia, reflexiona sobre quién llevó a cabo la conquista, los españoles o los indígenas. Observa la imagen y hagan una descripción de un párrafo de 5 líneas en el cuaderno con el apoyo del video explicativo y el texto anterior. Puedes observar la imagen ya con todo lo que se te explicó, con la lectura que tú llevaste a cabo. Puedes responder, puedes debatir con tus familiares y hacer la siguiente pregunta que te acabo de comentar: ¿quién llevó a cabo la conquista? ¿Los españoles o los indígenas? Ya con toda esta información, tú puedes construir tu propia versión. Para evaluar, la tabla es para conocer lo que el docente evalúa de tus actividades. 1. Analiza los textos y a través de ellos reconoce el proceso de conquista. 2. Resuelve acertadamente las interrogantes. 3. Recoge notas legibles con buena presentación, gramática y ortográficamente correctas. 4. Reflexiona con su familia a través de las interrogantes y de la imagen quién llevó a cabo la conquista. De mi parte es todo. Espero haya quedado entendido cómo fue el proceso de conquista. Nos estaremos viendo pronto en un próximo video explicativo, ya como tal con la siguiente época de la historia de México. Concluye nuestra época prehispánica que va del 2500 antes de Cristo a 1521 después de Cristo. Con este episodio, con este hecho histórico conocido como la conquista llevada a cabo por los españoles y con el apoyo de los indígenas, avanzamos al siguiente periodo de nuestra historia de México, que va de 1521 a 1821, es decir, 3 siglos, 300 años en total de poder bajo la corona española. Te agradezco tu atención. Nos estaremos viendo en un próximo video explicativo. Síganse cuidando mucho y les mando un abrazo virtual. Que tengan un excelente día. Hasta luego.